Ya estamos de vuelta. La reestructuración de Nova Galicia Banco obliga a la entidad a realizar un nuevo ERE que afectará al menos a 2.500 trabajadores. Esta misma mañana la dirección de la entidad ha tenido una reunión con los sindicatos. Se acabó el tiempo para los contactos informales. Esta mañana comenzó la negociación oficial del ERE de Nova Galicia Banco, con una primera reunión entre la patronal y los sindicatos que levantó el acta del proceso y fijó el punto de partida presentado por la entidad. Hoy no era día de grandes avances, la negociación propiamente dicha se producirá en las próximas reuniones que se celebrarán todos los lunes a partir de ahora, pero por lo pronto ya hubo algunos cambios en las cifras que se manejaban hasta el momento. Tras esta primera reunión, la empresa ya no habla de 2.506 despidos hasta 2017, habla de 2.250, un descenso total de 256 despidos que debe contemplarse con mucha cautela. En la nueva cifra ya no se tiene en cuenta el conjunto de la corporación empresarial, solo contempla los despidos que afectan al banco, quedan fuera los trabajadores que no pertenezcan al banco y los empleados del extranjero. Por lo tanto, es previsible que también descienda el número de despedidos previsto para los próximos meses, que en principio estaba fijado en 930, pero de momento este tema no ha sido abordado. Los sindicatos aún tienen que estudiar la documentación proporcionada por la entidad, pero de todas formas ya han dejado bien claras sus impresiones. Tras el proceso de negociación informal ven poca voluntad de diálogo por parte de la entidad, por eso convocaron la multitudinaria manifestación que recorrió el pasado sábado las calles de Santiago y se congregaron hoy en Coruña antes de la reunión. Critican el ERE del banco, el cuarto en 2 años, pero no solo eso, también denuncian el cierre de oficinas, un desmantelamiento de la obra social y una quita para los afectados de las preferentes que consideran inmoral. Pues falta de acuerdo, los sindicatos dicen que en todo caso el talante no era un talante negociador. En los otros EREs, en los otros casos sí que se había llegado a acuerdos, ¿no? Este parece más difícil, María. ¿Te parece que la situación es inevitable? Es decir, o que realmente, como dicen los sindicatos, había alternativas. No, por desgracia yo creo que es inevitable, teniendo en cuenta que este no es un ERE sujeto a los resultados de la cuenta de resultados de una entidad financiera, sino que está sujeto, digamos, a un plan de reestructuración que viene determinado por la Comunidad Europea y que establece que para recapitalizar, evidentemente para dejar ese préstamo de 5.200 millones de euros, tiene que proceder a una serie, digamos, de reestructuraciones, no solo desde el punto de vista del personal, que aquí manejan que si son 2.500 o 2.250, claro, hay una razón de ser teniendo en cuenta que la misma Unión Europea en ese plan de recapitalización establece que hasta el 2007 la institución se deshaga de toda su corporación industrial. Entonces, evidentemente, si tú vas poco a poco vendiendo esa parte industrial, es la quita de los trabajadores que se van con esa parte, ¿no? Entonces sí puede haber una oscilación ahí, pero lo cierto es que en el planteamiento global de ese número de despidos va a ser muy difícil alcanzar algún tipo, digamos, de margen de maniobra para que haya alguno menos. En cualquier caso, yo entiendo, hasta cierto punto es lógico que los trabajadores puedan plantear una vía judicial, teniendo en cuenta que el 30% de los EREs, hasta en estos momentos en España, digamos, porque aún no hay una jurisprudencia muy establecida con la nueva reforma laboral, se están echando abajo. Tampoco creo que por esta vía haya ninguna solución, teniendo en cuenta, evidentemente, que es un caso específico sujeto a una reestructuración, digamos, de mayor envergadura. Exactamente, que es de mayor envergadura y no afecta solamente a la institución. Evidentemente, el coste social, se ha dicho desde el primer día que va a ser lo más difícil, evidentemente, aparte del coste de la estructura, ¿no?, del cierre de oficinas, va a ser lo más difícil de este proceso, pero por desgracia intuyo que es un proceso inevitable. Jacinto. Hombre, este es el cuarto ERE, Sí. Hay que pensar que realmente es muy duro para los trabajadores. A mí lo que me preocupa, más allá de ser el cuarto, si llegamos al quinto, es si tanto sacrificio va a servir realmente para algo. Si lo que se está haciendo no es sanear una entidad, dejarla lo más limpia posible para luego, digamos, entre comillas, venderla, regalarla a otras entidades mucho más fuertes. Sí, se trata de eso, pero no puede seguir toda la vida nacionalizado. Claro, no se puede seguir pero toda la realmente vida atrás quedan preferentes, atrás queda lo de galleguidad, solvencia y transparencia, quedan muchas cosas. Se ha pedido la colaboración del empresariado, que se ha mostrado en este caso como mucho mejor que, por ejemplo, el sector lácteo, y que va a perder todo lo que ha depositado. Realmente es muy lamentable la historia. Algún día habría que empezar a exigir responsabilidades
ahora solamente toca actuar. Quizás es pronto, ¿no? El proceso está en vías de desarrollo, con lo cual todavía da la impresión de que queda muchísimo trecho todavía por recorrer, ¿no? Porque además está ese ERE, pero lo que tú decías, están las preferentes, está la situación de Nova Caixa Galicia, que es otra situación delicada. El proceso puede ser muy cambiante, pero el fin está claro que está bastante ya establecido y escrito, ¿no? O sea, se habla de quién puede ser incluso el destinatario, ¿no? Exactamente, el fin está bastante determinado. La Caixa Catalana. La Caixa Catalana. Bueno, otros hablan de ahora otros hablan puede de, ser incluso pues una moneda de cambio dentro de las negociaciones en este momento que tiene el gobierno con... Pero en cualquier caso, fíjate cuál es el cambio de planteamiento, porque la parte social, que en su momento se agitó muchísimo en contra de la posibilidad de ser vendida a otra institución financiera, en estos momentos prácticamente es lo que está solicitando, porque entiende que de esa forma tiene una mayor salvaguarda de su estructura que de la otra forma, que es dejándolo en unas condiciones, digamos, muy ajustadas para que cualquier institución se haga cargo de ella. Pero María, es tremendo la cantidad de cosas inciertas, por no decir mentiras, que se han dicho en torno a estas dos entidades fusionadas a una, y se sigue insistiendo. Cuando la consejera dice que puede seguir en solitario, pero ahora estamos hablando del presente, que se dice Jacinto, estamos analizando lo que le aguarda, por desgracia, en el futuro inmediato. Que Castellano logre inversores y mitigue los despidos. La consejera dice que puede seguir en solitario, cuando todo el mundo sabemos, desgraciadamente, cuál es el final. Y digo, yo creo que todos, Jacinto, confundimos deseos con realidad. Claro. Yo creo que todos vemos Caixa Galicia como algo propio, algo que veíamos desde que éramos unos críos. Tenías una huchita para meter tus moneditas. Entonces, yo creo que los deseos, ¿cuáles son? Una cosa que es una irrealidad. Lamentablemente, como bien decís, ¿no? Caixa Galicia ya no tiene ningún futuro más que la integración en otra corporación bancaria, y habrá que ver cómo salvamos y cómo seguimos pidiendo esfuerzos a los trabajadores para que sirva para algo. Yo también coincido contigo en que estamos pidiéndoles unos esfuerzos que son terribles para una situación que es de completa insolvencia real, ¿no? O sea, no tiene ningunos visos de que pueda llegar a buen puerto esto, ¿no? Y luego yo sufro especialmente con sufro con lo de la obra social, que también un poco lo que se apuntaba en el vídeo, de que es terrible que perdamos ese instrumento social en esta comunidad autónoma, ¿no? Vamos, yo creo que todos sufrimos y bueno, el tema del empleo, evidentemente. Yo no sé cuántos de mis alumnos están ahí trabajando, exalumnos y exalumnas. Y yo me acuerdo de una época que mi padre me decía, ¿por qué no entras a trabajar en la caja? Menos mal que en aquel momento me gustó más el tema de la investigación y de momento, que nunca se sabe en esta vida lo que puede pasar, estoy, pues creo que, bueno, trabajando en una cosa que me gusta y eso. Pero también es cierto que lo que está pasando es lo que está pasando en todas las cajas, en todo el territorio español, no solo en Galicia. Estamos todavía pagando por esos excesos de esos años atrás y estamos en un sector que tiene que reestructurarse y que además está teniendo una inyección de dinero público muy importante y que el dinero se da, no estamos hablando de caridad, sino de meter dinero para que la cosa salga adelante y que no se nos caiga el sistema financiero, que yo creo que es de lo que se ha tratado siempre. ¿Qué pasará en el futuro? Yo es que, como siempre dije, que lo de las bolas de cristal es muy raro. Yo, en cada momento hay que actuar en función de lo que conoces en ese momento y de lo que puedes hacer, de las posibilidades que tienes. Y yo de momento pues lo que veo es que por lo menos seguimos teniendo una entidad financiera. ¿Que durará 5 o 10 años, 1 o 20 o 100? No lo sé. Todo dependerá de cómo vaya evolucionando el tema. Yo, de momento, por lo menos, yo cuando se hablaba al principio de todo del tema de la fusión, sí, la fusión no, el SIP, los defensores del SIP nos metían con Caja Madrid. Y yo no sé dónde se va a subastar ahora el famoso Bankia. Y creo que estamos en mejores condiciones que Bankia para intentar pues, mantenernos en el mercado, en mejores condiciones. ¿En mejores condiciones? ¿Por qué? En mejores condiciones 4.332 millones. No tenemos ninguna condición. Nosotros vamos a desaparecer. Claro. Yo creo que eso de momento estamos. De todas formas, han desaparecido la mitad de las cajas de toda España. No existen ya prácticamente ninguna. Yo creo y de momento aquí hay una entidad financiera. Bueno, evidentemente no una caja. Una entidad financiera nacionalizada. Nacionalizada. De todas formas, aquí incidimos muchísimo en el mantenimiento de la marca y yo creo que había que empezar a cambiar un poco el discurso y empezar a entender que lo que interesa es realmente la solvencia de los depositantes que están en esa institución por encima de todo. Quiero decir, evidentemente, que ese depositante, si tiene solvencia en otra institución financiera,
bienvenido sea. Quiero decir, es que aquí nos olvidamos con harta frecuencia que el cierre de esta institución financiera, que estaba abocado a eso por las cifras, digamos, estrictamente por las cifras, podría costar 13.000 millones de euros. Y de esta forma nos está costando 5.000 millones. Evidentemente, después habrá que contabilizar también la baja de los trabajadores, etcétera, pero en principio 5.000 millones de euros. Está claro que si el respaldo de una nueva institución financiera que entre, sea cual sea, pero va, digamos, a garantizar los depositantes y los depósitos de esa institución, es el objetivo final. O sea, se llame como se llame. O sea, estamos empeñados en que se llame de una forma cuando esa fórmula no nos garantiza para nada los depósitos. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. No, yo por supuesto, evidentemente, que el objetivo final siempre es que haya un sistema financiero. Está claro, está claro. Un sistema financiero. Exactamente. Y a mí cuando me dicen por qué se apoya el sistema financiero, solvencia, porque la economía no claro, se mantiene sin un sistema María, pero financiero. las tres cosas, Y cuando se fíjate, habla de por qué se mete dinero público en la banca, ya no es en la banca, es que son nuestros ahorros. Claro, sin duda. No estamos hablando de la banca, es que a mí a veces es que son los recursos de me choca el todos. discurso, no es Sí. como meter dinero en una empresa, es que son los recursos de todos, son nuestros ahorros. Exactamente. Y por lo tanto, claro que hay que mantenerlo. Yo evidentemente que no es una cosa que me preocupe a largo plazo. Ahora mismo lo que se está haciendo es eso, intentar recapitalizar, ya digo, sobre todo, o sea, es una reestructuración derivada de lo mal que se ha hecho en el pasado. Claro, que también ha pasado con muchas empresas y también les ha llevado a la misma situación. La diferencia es que, como decía yo, tú el sistema financiero no puedes dejar que se caiga, no podemos caer en lo que pasó en Argentina hace unos años. Pero lo que tampoco se puede abogar es por el mantenimiento de ese sector financiero de forma ficticia en manos de recursos públicos, que es lo que está en estos momentos la institución, en manos de recursos públicos. Pero es temporal. Hay que otra vez ponerla en el mercado y que vuelva a funcionar. Eso es lo que hay que hacer. Porque no pueden ir a los tiros. Porque además es que ni siquiera la Unión Europea lo permitiría. Evidentemente lo que no está bien visto es que dure tantos años en manos de capital público, porque tú estás compitiendo con otras muchas instituciones financieras que están funcionando estrictamente con capital privado. Entonces no estás entrando en competencia. Por eso viene la reestructuración, para poder no depender de ese capital público eternamente. Lo que hay que empezar a recordar es que fíjate que el recorte más importante, más casi que el IVA o el IRPF, era galleguidad, solvencia y transparencia. Ahora estamos hablando solamente de solvencia. Sin lo de la duda, transparencia es lo prioritario, se ha quedado. Jacinto. Pero ¿qué es fíjate, lo de la prioritario, transparencia, porque es dinero público el que se invierte para salvar evidentemente esos 100.000 euros que tendría que poner el gobierno por cada depósito si se produjera una quiebra absoluta, que es lo que de alguna forma estás apuntando. Pero vamos a ser Pero pragmáticos. de alguna forma, vamos a ser pragmáticos, vamos a empezar a exigir responsabilidades al que de alguna manera ha llegado a esta situación con el engaño. Pero eso puede ser un proceso paralelo, pero evidentemente lo prioritario en estos momentos es dotar de cierta solvencia a la institución, porque hay muchos pequeños depositantes detrás. Y en cualquier caso, lo que tú bien decías, que no es un proceso nuestro. La CECA, o sea, la Confederación de las Cajas de Ahorros, acaba de publicar que desde el inicio de la crisis se cerraron 5.000 oficinas y desaparecieron 24.000 puestos de trabajo en toda España. Quiero decir, claro, y continúa. Claro, evidentemente, pero quiero decir que esto es la reestructuración de todo el sector, no solamente nos afecta a nosotros. Bueno, las negociaciones empezaron esta mañana, martes 15 de enero, pero seguirán creo que todas las semanas, con lo cual el proceso del ERE llevará su tiempo y por supuesto estaremos pendientes de ello. Y pasamos al tema que Jacinto estaba esperando, porque lo que tenía que pasar, pasó, lo que tenía que suceder, sucedió. El Deportivo de A Coruña está ya en concurso de acreedores oficialmente, el club, el embargo al club está paralizado por el momento hasta que el juez decida lo que se va a hacer. Nos resume toda esta información Alba García. El Deportivo de La Coruña entró ayer oficialmente en concurso de acreedores. Desde ahora todas las decisiones económicas del club tendrán que ser autorizadas por sus administradores concursales de la sociedad Adecries SLP, una entidad designada por la magistrada Zulema Gento, que tiene como objetivo auxiliar en el proceso al juzgado, valorar los activos del Deportivo, analizar las deudas. Se trata de poner orden en la situación económica del club, garantizar que pueda hacer frente a todas sus deudas, pero en ningún caso crear un equipo viable. Eso no es responsabilidad de los administradores
administradores concursales, que solo responden ante el juzgado. La empresa de Cries SLP tiene ahora 2 meses para analizar la situación del Deportivo. Es el comienzo de un largo proceso que durará por lo menos 1 año y que comienza con el análisis de los embargos del club. Actualmente Hacienda tiene embargados la mayor parte de los ingresos del Deportivo, pero la jueza instructora del caso ha aceptado congelar el embargo de los 9 millones de euros que le debía ingresar Mediapro. Quiere escuchar la versión de los administradores concursales antes de dar luz verde al embargo. Existe por lo tanto la posibilidad de que el Deportivo acabe cobrando estos 9 millones de euros, que le vendrían muy bien para hacer frente a sus gastos más inmediatos. Bueno, polémico asunto, Jacinto. Polémico asunto, yo creo que te refieres a que yo estaba esperando porque alguna vez en esta misma tertulia dije que esto era inevitable. Lo extraño es que se haya demorado exactamente tanto. ¿Por qué se ha demorado tanto? Pues porque yo creo que hay 2 tipos de concursos, como todo el mundo sabe. Los obligatorios, que son a demanda, y el voluntario. Y a la vista de que la Hacienda tenía ahí embargada todas las cuentas y todas las posibilidades del Deportivo y que le tocaba recibir, como hemos escuchado hace un momento, esos 10 millones de la televisión, y tendría que, si no dispone de ese dinero, seguramente no podría hacer frente a algunos gastos inmediatos, entre ellos los sueldos de los jugadores, el riesgo es tan evidente como que el Deportivo podría perder 1 o 2 categorías. Ante eso, Lendoiro no ha tenido más remedio que entrar al concurso, que de motu propio no lo ha hecho. Concurso Lendoiro que no hay que confundir con el Deportivo, que yo creo que son 2 cosas distintas y que muchas veces la pasión impide verlo con claridad. Lo que ha hecho es patrimonializar unas acciones, muy pocas, que tiene el Deportivo, por un seguro de vida que le ha sido más rentable que algunas empresas que crecen mucho. José Antonio. Está cerca de los 1.000 millones de beneficios. Efectivamente. Pues yo creo que un poco esto es un mal que asola a la Liga de Fútbol Española, casi es una cosa que está todos los días en la prensa, y que yo lo que a fondo lamento, ¿no? O sea, lamento que el deporte nacional, aquello que nos da tantas alegrías, que decíamos hace un rato, ¿no? Aquello que nos hace triunfadores en el mundo, la gente conoce más a Raúl o a Messi, en fin, de la Liga Española que a Pescamar, que decíamos hace un rato, a otras empresas que son también imagen de marca española, ¿no? ¿Qué lamento? Lamento que de esto no se aprenda. Lamento que salgamos del concurso, y Dios quiera que el Deportivo salga del concurso y vuelva a tener futuro real, y pasarán 10 años y volveremos a necesitar otro instrumento que se llamará concurso, se llamará de otra manera. Pues yo creo que es un mal endémico que el fútbol se va endeudando permanentemente, ¿no? Ya hemos visto clubes que se van saneando y que tardan 4 o 5 años en volver a situaciones similares a las que había antes de sus concursos anteriores. ¿Dónde está el origen del problema? ¿Está en la gestión? ¿Ahí está el fallo? Yo creo que sí, además es un mal generalizado en los clubes de fútbol, o sea, no gestionan como una empresa. Es que tampoco es un paralelismo exacto de una empresa, quiero decir, por eso hay una nueva línea de trabajo que es la economía del deporte, que precisamente trabaja estos temas. ¿No te da la impresión de que esta mala gestión se extiende como una especie de epidemia por todo tipo de entidades? Sí, es decir, la banca, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los equipos de fútbol. Bueno, yo creo que son casos distintos. Son todos, casos distintos, totalmente distintos. Pero originalmente hay un problema de gestión, es hay un decir, de gastar lo que no se tiene, de endeudarse por encima de sus posibilidades. Exactamente. Bueno, y además, como pero va mucho más allá, porque realmente el sector de los clubes de fútbol ya tuvieron su reconversión hace 10 años, cuando se creó la nueva ley de procesos concursales, y ahí se les condonaba la deuda, que ya era tumultuosa en toda España. Y a partir de ahí fue partir de cero y decir, bueno, pues ahora pónganse ustedes al día y funcionen ustedes como una sociedad anónima. Lo que no se puede fijar es una ley con, digamos, excepciones. O sea, si la señora que estuvo antes aquí representando una empresa, esta señora deja de pagar la seguridad social, le embargan taxativamente en un plazo brevísimo de tiempo. O sea, por el mero hecho de que tú manejes emociones, que es muy importante, evidentemente, como un club de fútbol, porque emociona, digamos, a la maneja cultura deporte. No le hacen eso, ¿eh? Exactamente. A la cultura no le hacen bueno, pero eso. La cultura, digamos que a lo mejor es que es mucho menos, es más minoritaria, el otro es como afecta, digamos, a más elementos, más ciudadanos, más emociones, pues tiene, digamos, un poco patente de corso y, digamos, tuvo ese margen que se le ha permitido, pues, acumular deudas infinitas, hacer fichajes astronómicos, en fin, hacer una gestión absolutamente al margen de la pura contabilidad que llevó, evidentemente, a una situación ruinosa. Ahora bien, está claro que yo entiendo que si son sociedades anónimas, y
emocionan a sus seguidores, lo que tendrán que hacerse es cargo y pago de los gastos correspondientes. No, evidentemente, digamos que por una deuda como agencia tributaria o a la Seguridad Social, que la pagamos al final todos después, evidentemente, seamos o no aficionados, evidentemente no se les toque. Yo creo que era necesario que los clubes de fútbol, como otras muchas instituciones en este país, ya era hora de que dejaran de ser intocables, que también alguna vez, y en esa línea estoy totalmente de acuerdo con el presidente del Gobierno, hay que regirlas estrictamente por la ley de sociedades. Yo creo que tiene toda razón, María, pero fíjate, por citar, por poner... Y espero que el Deportivo siga muchos años. Sí, y con respecto a una matización que tú hacéis, precisamente esta nueva ley concursal, para que evitaran eso del pago inmediato y después seguir acumulando deudas, se dijo, no, ustedes automáticamente entran en segunda. Bueno, eso es una cuestión que parece que está muy diluida y muy debatida. No es una normativa y no se puede aplicar. Bueno, exactamente, no que parece que no está muy... Queda a criterio del juez. Porque uno de los poderes que realmente ha tenido el fútbol es, al mover una ingente cantidad de seguidores, esos seguidores, hacia antes en política se convierten en votos. Ya, podríamos citar como un caso concreto, el Deportivo en sus cuentas paga por el Estadio Municipal de Riazor, me parece que es €1, y sin embargo en sus cuentas lo convierte en 18 millones. Ha habido 3 alcaldes que han estado consintiendo esto, Paco Vázquez, Javier Losada y Carlos Negreira. Ninguno ha dicho, oiga usted, si son 18 millones, debe usted la diferencia. No es verdad, es que todo el mundo en el fondo, ese mundo de las emociones también lo trata de rentabilizar. Decía antes Lupe con mucha razón que la política a veces es más aviesa que el deporte, pero a veces caminan casi al mismo paso. Sí, y sí, hombre, si lo comparas con la banca, a lo mejor también, evidentemente, pero estamos hablando ahora estrictamente de fútbol. Último tema de la noche, hace exactamente un año, el 15 de enero del 2012, hace un año moría Manuel Fraga, a los 89 años. Hoy el Senado le ha rendido un homenaje. Hoy se cumple un año de la muerte de Manuel Fraga Iribarne. El 15 de enero de 2012 moría en su casa de Madrid el histórico presidente de la Xunta de Galicia, que dirigió durante nada más y nada menos que 3 lustros el destino de los gallegos, una fecha simbólica que el Partido Popular quiere marcar en el calendario. El primero de los actos de homenaje se celebró hoy. El escenario fue el Senado, donde Fraga Iribarne puso fin a su amplia carrera política como senador por Galicia, después de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Por iniciativa del Grupo Popular, la Mesa de la Cámara Alta aprobó el pasado 18 de diciembre la instalación de un busto en su memoria. Pero antes de cerrar 60 años de política, Manuel Fraga fue prácticamente todo en este mundillo. Ocupó puestos de relevancia en gobiernos franquistas, para después conseguir figurar en la historia como uno de los padres de la Constitución. El Partido Popular se debe a él, responsable de la refundación de la derecha democrática. Precisamente sus compañeros de partido preparan para mañana un funeral en su honor. Será en la iglesia de San Agustín a las 8 de la tarde en Santiago de Compostela, capital de la comunidad autónoma que gobernó sin que nadie le hiciera sombra entre 1990 y 2005. Este no será el único recuerdo que le preparan los populares. Este fin de semana el partido celebra el 15º Congreso en Lugo, un acto en el que, a petición del titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que tomó el testigo de su predecesor al frente del partido hace hoy 7 años, se honrará a Fraga recordando su figura, su trayectoria y el legado que dejó al PP en herencia. Tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el presidente del Senado, Pío Escudero, se han referido a Manuel Fraga con estas palabras. En ocasiones el destino es cruel, con personalidades que solo reciben un reconocimiento póstumo. En los homenajes funerarios que se les tributan flota siempre un sentimiento de amargura por no haberlo realizado a tiempo, cuando para el difunto hubiera sido una felicidad añadida. No es nuestro caso. El presidente Fraga sintió en vida el calor de su gente, no solo por haber sido un presidente invicto, aplaudido en las urnas, sino por el aprecio que los gallegos y los españoles de toda condición le hemos manifestado. Hoy volvemos a hacerlo. Lo hacemos con la sensación de que este hombre pertenece a la historia, pero también pertenece al presente. Don Manuel fue uno de los grandes. Don Manuel está ya en la memoria de España, está ya en la historia de España, en la historia de la España democrática que él ayudó a forjar. Pero don Manuel está ya por fin en el Senado, donde concluyó su etapa política. Muchas gracias.
Gracias a todos. Bien en el Senado. Bien, mañana hay ese funeral aquí en Santiago de Compostela. También el presidente de la Xunta, el presidente del Partido Popular, ha hecho alguna referencia estos últimos días en el sentido de que estará presente en el Congreso del Partido Popular que se inicia este fin de semana. ¿Hacéis una lectura especial sobre esta, a lo mejor, recuperación de la figura de Fraga? Hombre, Jacinto, no sé. ¿crees que se trata de una recuperación de la figura o simplemente se trata de Yo creo que lo más importante es que que evidentemente Fraga para unos y para otros es una figura. Cuando le decía que el Estado le caía en la cabeza, yo creo que es posible. Ha sido un gran político para unos, un enemigo implacable para otros, pero forma parte de esta historia de España que a unos enorgullece y a otros horroriza. Es esas dos Españas que siempre han sentido. Pero yo me quedaría con una frase de la que ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Dice que por no haberlo realizado a tiempo, es verdad, Fraga ha sido demasiado longevo en todo, incluso en su vida política, y en los últimos tiempos da la sensación de que estaba, por muchos de su propio partido, arrinconado como un mueble que estorbaba. Y está bien reconocerle ahora, sobre todo por su propia gente, ese mismo partido que él ayudó a formar a partir de Alianza Popular, el reconocimiento y la gratitud de haber contribuido a formar hoy la derecha española. Pues Antonio. Pues yo creo que es de justicia. Yo no oculto que tengo simpatía a don Manuel y soy de los que piensa que al principio uno pensaba que no había política después de don Manuel, porque uno había nacido y estaba ahí y pasaban los años y seguía ahí y seguía opinando. Yo creo que es de justicia, como lo ha sido con otros padres de la Constitución, en recordarles en algún momento de su paso a la otra vida, ¿no? Creo que es verdad que uno no entiende la política en España si no piensa en la figura de don Manuel, para bien o para mal. Uno piensa en Galicia y también no es posible no fijarnos en algún momento en la contribución que don Manuel Fraga ha hecho a esta situación, ¿no? Yo creo que es de justicia, creo que el Partido Popular es deudor en buena medida de su pensamiento político y de su hacer de política del día a día, y me parece que es muy oportuno, ¿no? ¿Maite? Sí, hombre, yo cuando hasta he visto que desde la universidad se ha alabado la figura de Manuel Fraga como presidente de la Xunta por el apoyo que ha dado al desarrollo, al crecimiento de las tres universidades, yo creo que ya es para tener en cuenta, digo, porque la universidad es tan crítica, que siempre se critica todo y más son políticos de derecha. Pues yo he visto cuando fue su fallecimiento, pues eso, que hasta desde la propia universidad, que somos muy críticos, pues que se habló pues de ese apoyo que fue real, que existió. Hay que reconocer a cada uno lo que hizo de positivo para su tierra, y yo creo que Manuel Fraga hizo muchas cosas muy positivas para Galicia, y bueno, y es de justicia reconocérselo. María. Sí, bueno, qué duda cabe que es muy reciente además el fallecimiento de Manuel Fraga, hace un año prácticamente ahora, y evidentemente es un periodo muy corto aún para dejarlo simplemente, digamos, en el libro de los grandes recordatorios. Aún está muy vivo, ¿no?, su presencia aún, y evidentemente ya no vamos añadiendo nada más a su trayectoria, importancia, etcétera, etcétera, sobre todo su influencia en la estabilidad, digamos, política durante 3 legislaturas, ¿no?, en Galicia, que fueron decisivas. Lo que traigo a colación es un poco la necesaria virtualización de este tipo de homenajes en un momento que prácticamente está en entredicho, ¿no?, todos los homenajeados en la época de Fraga, que se contribuyeron de alguna forma, digamos, a la economía del país o a otros ámbitos de este país, y que en estos momentos están puestos en entredicho, en fin, por los avatares y los resultados que se han visto en todos los ámbitos, sobre todo los económicos, y que sin embargo su figura aún sigue siendo, bueno, muy, digamos, loada y bastante considerada por toda la población, ¿no? Bueno, pues con esas últimas palabras de María con respecto al aniversario del fallecimiento de Manuel Fraga lo dejamos. Maite, José Antonio, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, reflexiones, espero verlos pronto por aquí otra vez. Gracias. Gracias. Y María y Jacinto, pues lo mismo os digo, nos veremos muy pronto. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención, les espero este jueves a las 10:30 de la noche, como siempre, aquí en Galicia Opina. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche. Adiós.